aquella ciudad han nacido de nuevo. Tienen, evidencian una vida nueva en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo va a hablar de 3 evidencias que creo son básicas y fundamentales en todo hijo de Dios. Estas no son las únicas, pero sí son sumamente importantes y también necesarias para alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha pasado de muerte a vida, alguien que ya no vive bajo el poder de las tinieblas y de este mundo, sino que ha pasado al reino de Cristo. Y él va a hablar de 3 cosas que él resalta: la fe, la esperanza y el amor. 3 evidencias que todo cristiano debe dar, que fruto de todo cristiano debe dar. Muestras de fe, de esperanza y de amor. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios capítulo 13, versículo 13, él dice: porque estos 3 permanecen, la fe, la esperanza y el amor. O sea que era algo característico que Pablo veía en todos los convertidos, en aquellos que, como decíamos la semana pasada, han sido llamados a ser santos, apartados para Dios. El apóstol Pablo ve esto y, como decía, no son las únicas evidencias, pero sí son las 3 que hoy vamos a ver. El apóstol Pablo lo primero que recalca es la fe. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que decir primeramente que la fe no salva. La fe por sí sola no salva. No es que los hermanos de Colosa ahora tenían fe y antes no tenían fe. Ellos ya tenían fe, solamente que su fe estaba puesto en los dioses de la mitología griega, en dioses paganos. Y esa fe por sí sola no les dio salvación. Porque como nos muestra la palabra, la fe solamente es un medio. El que trae salvación es Jesucristo. Podemos verlo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la Biblia nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe por sí sola no salva. Uno puede tener fe en un montón de cosas, fe en un hombre, fe en sí mismo. Messi nos dijo cuando perdimos con Arabia, con Arabia el primer partido, dijo: tengan fe o crean que este grupo no los va a dejar tirados. Él alentó a que creamos en ellos. Y hubo mucha gente que creyó, otras no. Ahora, la fe no es la que produce salvación en nosotros si esa fe no está direccionada al lugar correcto. La fe en Jesucristo es la que nos salva. Entonces el apóstol Pablo ve que esta gente que antes tenía fe en dioses de la mitología griega y dioses paganos, que vivían de acuerdo a los preceptos, a los conceptos de estos dioses creados por el hombre, ahora habían direccionado su fe a Jesucristo. Y cómo él puede ver que realmente esto es una fe verdadera por el fruto que produce en nosotros. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, sabemos que esa fe tiene que producir algo. Si bien siempre decimos que es por gracia y es por fe, y que no necesitamos otra cosa más que la fe, el creer en Jesucristo para ser salvos, es una gran realidad, pero la fe sin obras, decía Santiago, es una fe muerta. Esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, en la persona y también en la obra redentora de Cristo, esa fe nos lleva a producir otro fruto. De ninguna manera uno puede decir: yo tengo fe en el Señor, pero no vive de acuerdo a lo que Dios es. Pero no vive de acuerdo a lo que el apóstol Pablo marca en segundo lugar como otra evidencia, que es el amor. Podemos leer Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. A ver,
Pablo no solamente dice, esta gente tiene fe en Jesucristo, ha direccionado su fe al lugar correcto, por eso hay salvación, sino que su fe también ha producido que ellos amen a los demás. El mismo apóstol Pablo, cuando en Corintios nos habla mucho acerca de la preeminencia del amor, él dice que aunque yo tuviese fe para trasladar los montes de un lado a otro, para hacer grandes milagros, si no tengo amor, nada soy. Decir que creo en Jesucristo, que creo en su persona, que creo en el sacrificio que Él hizo por mí, que creo que aunque yo no merecía, Él me regaló la salvación a través de su sacrificio, y no amar a nuestros hermanos, la Biblia dice nada soy, es imposible, no es un fruto, no mostramos evidencia. No voy a tardar, no voy a dedicar mucho tiempo a estos dos puntos, fe y amor, porque creo que es lo que más hemos hablado a lo largo de este tiempo, sobre todo de este punto del amor. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, debo saber que esta evidencia que todo cristiano experimenta tiene que ver con amar a los demás, porque la esencia de Dios es amor. Dios, y lo van a ver, creo que el próximo miércoles toca dentro de los atributos comunicables de Dios, así que no falten. Lío va a estar hablando acerca de este atributo de Dios, que es el amor. Dios es amor. Y es un atributo comunicable, o sea, que es trasladado a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña esto, y en Primera de Juan nosotros lo vimos, capítulo 1, versículos 4 y 8. Por eso digo que no vamos a hablar tanto del amor, porque creo que en la serie pasada, durante 4 o 5 meses, hablamos acerca del amor. Y hablamos de quienes realmente conocen a Dios. Versículo 7 y 8 del capítulo 4 de la Primera de Juan, primera carta de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros porque Él es amor, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan, lo vimos durante varios meses, él dice: si nosotros no amamos, no conocimos a Dios. Pablo dice: hay una gran evidencia en estos colosenses. La primera es que puedo ver que ahora han direccionado su fe al lugar correcto. Puedo ver que son salvos porque ese medio de la fe fue bien direccionado hacia el lugar correcto, que es Cristo, y a través de eso ha producido en ellos frutos que muestran su cambio de vida. Y es que él dice: puedo ver el amor, o he oído del amor que se tienen los unos a los otros, o el amor que tienen por todos los santos. Y cuando habla de santos, hablamos la semana pasada, quien no estuvo la semana pasada quizás está un poco perdido, no hablamos de aquellas imágenes que la Iglesia Católica nos vendió como santos, aquellos que han sido canonizados. No, está hablando de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido apartados por el Señor y para Él. Está hablando de cada uno de nosotros. Evidencia de salvación es la fe, pero evidencia de salvación es el amor que tengo por mis hermanos. El amor que cubre multitud de faltas y de errores. Y como dije ya en 2 ocasiones, lo hemos hablado durante mucho tiempo acerca del amor. Hemos hablado acerca de las cosas que sí debemos hacer por amor, y aquellas cosas que quizás nos cuesta hacer, pero que el Señor nos manda, y que es un mandamiento el amor. Debo amar. De hecho, Jesús también lo expresa como un mandamiento nuevo, pero también como una evidencia. Y lo expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Pablo está viendo estas evidencias, que son las que el mismo Jesús fue marcando. Y él dice, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, porque como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos,
si tuvieran amor los unos por los otros. Jesús está diciendo, este es un mandamiento, pero también es una evidencia de quiénes son. No es un verdadero discípulo solamente aquel que dice soy discípulo de Jesús, sino aquel que muestra evidencias. Y Jesús dice, la evidencia, todos van a conocer que son mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y Jesús deja la vara muy alta porque dice, deben amarlos como yo los he amado. Y ya vimos esto, pero lo repito. Jesús nos amó de manera incondicional. Jesús no nos amó porque nosotros éramos buenos. Jesús no nos amó porque nosotros merecíamos ese amor. Jesús no nos amó porque teníamos buenas obras. Jesús nos amó aún a pesar de nuestro pecado, aún a pesar de nuestra maldad. Por eso el apóstol Pablo dice que Él nos amó siendo aún pecadores. ¿Y de qué manera? Nos amó de manera sacrificial, dio su vida por amor, expresó su amor en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, Jesús dice, ustedes tienen que amar de la misma manera que los amé. Y digo, la verdad es que es imposible amar de esa manera por nuestros propios medios. Es imposible amar con nuestra propia humanidad a aquellos que muchas veces pueden causarnos daño, dolor. Porque Jesús no solamente amó a sus discípulos, Jesús amó al mundo entero, aún a aquellos que estaban bofeteándolos, aquellos que estaban de alguna manera maltratándolo. Jesús los amó y dio la vida por todo el mundo. Ahora, nosotros podríamos amar a nuestros seres queridos, los más cercanos. Podemos amar a aquellos hermanos con los cuales nos sentimos cómodos, aquellos con los que no tenemos grandes problemas de carácter, aquellos que es fácil amar. Ahora, Jesús no dice que solo tengo que amar a 2 o 3, o aquel que me cae bien, o aquel que no me hace problema, sino que debo amar a todos de manera incondicional y aún de manera sacrificial. Tengo que dar todo de mí por amor a mi hermano. Jesús dice esto. Y Pablo está viendo esta evidencia por lo que él escucha de Epafras que los colosenses tenían. El amor que ustedes tienen por todos los santos, por cada uno de los que han nacido de nuevo. Su fe direccionada en Jesucristo les dio una vida nueva. Esa fe se expresa por medio del amor que se tienen unos a otros. Evidencia. Si yo pregunto cuántos tienen fe en Jesús, todos levantamos la mano. Si yo pregunto cuántos aman a su hermano, aquel que cuesta amar. Ah, gloria a Dios, un amén. Hermana Marta nos ama a todos, del resto nadie dijo nada. Pero la verdad es que es difícil amar a algunas personas. Es difícil. Por eso es una obra del Espíritu en nosotros. Es la evidencia de una nueva vida. Amar a aquellos que nos dañan. Jesús dice, ¿ustedes quieren saber cuál es la evidencia de que son verdaderos discípulos? Todo el mundo lo va a ver, no solamente ustedes, cuando se amen unos a otros. De hecho, Jesús dijo que cuando ora por los discípulos, dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Imagínense qué feo sería salir de acá y todos peleados, uno por cada lado. Cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de que somos gente de fe. Y cuando salimos y nos cruzamos en la calle, nos cruzamos de vereda para no hablar con nuestro hermano. ¿Qué estamos evidenciando? ¿Qué estamos mostrando? Pablo dice, los hermanos de Colosas están evidenciando un amor profundo unos por otros. Puedo decir
que ellos son hijos de Dios porque su fe está direccionada en el lugar correcto y esa fe se expresó por el amor que ahora se tienen unos por otros. Pero del amor ya hemos hablado mucho en otras ocasiones. Quiero detenerme un poco más en el tercer aspecto que vamos a ver, que es la esperanza. En esto sí quiero detenerme un poquito más, porque creo que en cuanto a la fe, sabemos que necesitamos creer efectivamente en Jesús y en su sacrificio para alcanzar salvación. Pero también conocemos mucho o hemos hablado mucho acerca del amor, aunque creo que si lo predicaríamos todos los domingos todavía Dios seguiría confrontándonos. Pero hemos hablado muy poco de la esperanza. Y creo que la esperanza es fundamental en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de los hijos de Dios. Vamos a ver la definición de esperanza. Dice, confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. La segunda definición, cosa o persona que es objeto de esa confianza. O sea, espero algo que me lleva a vivir de una manera diferente porque estoy esperando lograr algo, es algo que anhelo. La palabra dice que para nosotros Cristo es la esperanza de gloria. La Biblia dice que Él es nuestra esperanza de gloria. Y qué bueno es que podamos centrar esa cosa o persona que es objeto de confianza, es Cristo para todo cristiano. Yo tengo plena seguridad de que esas cosas que estoy esperando llegarán, porque quien las ha prometido es Dios. Entonces nosotros sabemos que nuestra esperanza de gloria es Cristo. No tengo esperanza en un gobierno humano que pueda sacarnos adelante. Mi esperanza no está depositada en la tierra, mi esperanza está en los cielos. Mi reino no es de esta tierra, dijo Jesús. Yo tengo un reino diferente. Mi esperanza está anclada en Jesucristo y en el reino del Señor Jesucristo. Donde Él está, es donde yo también voy a estar. Ahora, en nosotros los cristianos, dice, o anoté lo siguiente, ¿qué debería ser para nosotros el hecho de poder tener confianza o esperanza? Debe ser la expectativa, confianza y el anhelo de recibir las bendiciones que Dios ha prometido a cada uno de sus hijos. Debo tener una expectativa, confianza y anhelo de recibir bendiciones que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Yo puedo esperanzarme, puedo y debo tener esperanza en las promesas de Dios. Y eso es importante que nosotros podamos discernir a través de la palabra qué Dios nos ha prometido y cuáles son nuestros deseos. Si yo digo, no, yo tengo la esperanza de que este mundo va a cambiar. Tengo la esperanza de que un hombre justo empiece a gobernar sobre Argentina, sobre Venezuela. Gloria. Y que la situación cambie. Eso puede ser mi anhelo, mi deseo, pero no ha sido una promesa de Dios. Ahora, yo debo depositar mi confianza como hijo de Dios en lo que Dios me ha prometido. Y creo que es totalmente importante cómo camine en mi vida cristiana de acuerdo a la esperanza que tengo. Hay una frase por ahí que dice, nadie pule bronce en un barco que se está hundiendo. Si vos sabés que el barco se está hundiendo, no te vas a poner a limpiar, a repasar las barandas, vas a tratar de salvar tu vida. Porque es tu visión escatológica acerca de lo que está pasando. Ahora, cuando mi esperanza está puesta en lo terrenal, mi vida va a caminar mirando lo terrenal.
Pero cuando mi esperanza está puesta en Jesucristo, voy a estar con mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe. En Él. Por eso, qué importante es la esperanza para nosotros. Es muy importante en todo lo que hagamos. Yo anoté algunos puntos, hay muchísimos más, pero quiero llegar a todo lo que preparamos para hoy. Y lo primero que anoté es que la esperanza nos ayuda a nuestra santificación. Y lo vemos en Tito, capítulo 2, versículo 14, 2, 11 al 14. Eso lo tengo grande, igual lo digo más. Dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando mi esperanza está depositada en que aquel que prometió venir va a venir, y cuando mi esperanza está depositada en que Jesús viene a buscar una iglesia santa, limpia, cuando mi esperanza no está en lograr cosas aquí en la tierra, sino poder alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados, es poder alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a carácter, parecernos a Él, el hecho de saber que un día nuestro Redentor vendrá a buscarnos, es motivo suficiente para despojarnos de toda impureza. Porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos delante de Dios. Todos estaremos delante de Él y serán quemadas nuestras obras. Entonces, creo que tener una visión correcta y una esperanza correcta nos llevará a despojarnos de toda impureza, a limpiarnos, a trabajar o dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra santificación. La Biblia dice: nada impuro entrará en su presencia. Él es tan santo que ninguno de nosotros, si no somos transformados por el poder de Dios, podemos estar en su presencia. Por eso es que la Biblia dice que nosotros seremos como Cristo. Cuando estemos en gloria, seremos como Cristo. Y eso debe llenarme de fe, de esperanza, y saber que el que empezó la buena obra en nosotros la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Pero debe alentarme a querer parecerme a mi Señor permanentemente. Aquella esperanza bienaventurada, gloriosa, feliz. Deposito toda mi esperanza en saber que un día estaré delante del Señor. En saber que un día seré como Él. En saber que un día estaré en gloria con Él por la eternidad. En segundo lugar, nos ayuda en nuestras aflicciones. Cuando yo estoy poniendo la mirada en mí, me estoy olvidando de lo que me espera en el cielo. Cuando mi esperanza no está en Jesús y no está en la eternidad que tendré con Él, empiezo a poner los ojos sobre mí y lo primero que digo: yo no merezco este sufrimiento. Empiezo a autocompadecerme de las cosas que me están pasando. Pero fíjese que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Pablo podía decir que se gozaba. Por eso Pablo decía: aunque yo estoy preso, la palabra está libre, que es lo importante. Pablo no se estaba mirando él, estaba mirando el propósito. Pablo no estaba pensando en las recompensas aquí en la tierra, sino en el cielo. Él dice: estas tribulaciones que estoy pasando, estas aflicciones, no son comparadas en nada. Hagamos por un momento
Una comparación entre los problemas que pasaba Pablo y los que pasamos nosotros. ¿Cuántos de los que están acá fueron llevados presos por predicar el Evangelio? ¿Cuántos de los que estamos acá los molieron a palos hasta dejarlos casi muertos, dados por muertos? Pensaron que estaban muertos. Por eso dejaron de pegarles. Por predicar el Evangelio. La verdad es que ninguno de nosotros ha pasado esa persecución. Ninguno de nosotros se ha entregado de tal manera que ha dejado ni ha estimado preciosa su vida. Hay un versículo que ustedes saben, es el versículo que me motiva permanentemente, y es cuando Pablo en Hechos 20:24, versículos anteriores, dice: yo voy ligado al Espíritu y sé que me esperan cárceles, tribulaciones, aflicciones, pero a ninguna cosa hago caso, porque no estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino para Dios, y porque quiero alcanzar la meta que Él me dio para alcanzar, o poder cumplir con el ministerio que Él me dio. Cuando yo tengo mi esperanza puesta en Cristo, yo saco la vista de mí. Entonces, cuando vivo momentos de aflicción, no estoy encerrado en el problema que tengo hoy, sino que tengo la esperanza de gloria. Y digo, esto que estoy pasando, este problema, esta dificultad, esta aflicción, no se compara nada con lo que Dios tiene preparado para mí. Vale la pena sufrir este momento porque lo que Dios tiene para mí es glorioso. También creo, nos ayuda a cambiar las prioridades, como decía recién. A quitar la mirada de nosotros mismos, de nuestro propio ombligo, a poder padecer tribulaciones, como dice Pablo, como buen soldado de Jesucristo, a poder ver que muchas veces las aflicciones por causa de Cristo son una bendición para nosotros. De hecho, más de una vez vemos los discípulos diciendo, y el mismo Pablo, que se siente contento, gozoso de sufrir en algo las aflicciones de Cristo. Él puede gozarse por eso. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Ahí nos habla de Moisés. Todos sabemos que nos habla de la galería de la fe y nos habla de una cantidad de personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero fíjense lo que dice Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Me confronta esta palabra, fuerte. Y al punto de decir, Señor, realmente mi esperanza está en vos. Cuando situaciones de nuestra vida nos roban el gozo. Como decía recién, cuando nos autocompadecemos de nosotros mismos. Cuando escucho gente que dice, la verdad es que, ya no lo escucho, gracias a Dios, pero lo escuché mucho tiempo. No voy a servir al Señor porque cada vez que empiezo a servir al Señor vienen un montón de problemas. El diablo se levanta en mi casa, vienen los problemas. Un hermano que me decía que era de intercesión, hace muchos años, viene y dice, no, yo soy un hombre de intercesión con mi esposa, bueno, gloria a Dios. Un día me dice, no voy a orar más, pastor, porque cada vez que ora el diablo se me levanta. Hombre de intercesión que no quiere problemas. Hombre que tiene miedo a lo que le pueda pasar humanamente. Siempre estamos escogiendo como Moisés. Moisés podía haber escogido seguir en el palacio del faraón, seguir disfrutando de todas las riquezas del faraón. Pero lo que me dice el escritor de Hebreos es que él escogió, prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Que él prefirió el vituperio de Cristo que antes que las riquezas del palacio del faraón. Ahora, nos dice la última parte, que él prefiere estas cosas. ¿Por qué?
Porque Él no tiene puesta su mirada en lo terrenal, sino en el premio supremo que recibirán todos los santos. Él tiene su mirada puesta en el galardón. Él sabía que esta vida era temporal, pero lo que le esperaba era una eternidad con su Dios. Por eso digo que es muy importante la esperanza que nosotros tengamos. Realmente vivimos con esta esperanza. Realmente podemos evidenciar en nuestra vida que tenemos una esperanza de gloria en Cristo. Que Cristo es esa esperanza eterna que nosotros tenemos. Por eso digo que es importante la esperanza en cuanto a el desarrollo de nuestra vida cristiana. Otro punto. Creo que nos lleva a un mejor e incondicional servicio a Dios. Mi esperanza. Porque estos días me preguntaban, el viernes en la reunión iba a decir de pastores, en la reunión de jóvenes mayores de 30 que tuvimos acá una bendición. La persona con la que tuvimos que charlar en una de las dinámicas, él me pregunta, ¿y es muy pesado ser pastor? ¿Fue muy pesado para usted ser pastor? Y empezamos a hablar de esas cosas. La verdad es que si uno va a pastorear para ser aprobado por la gente, puedo asegurarle que hay más penas que glorias en esto. Hay más decepciones que grandes alegrías. Pero uno no lo hace pensando en el aplauso momentáneo. De hecho, Jesús dice que aquellos que reciben aplausos momentáneos ya tuvieron su recompensa en la tierra. Entonces lo que debemos hacer no tiene que ver con la recompensa que tengamos acá en la tierra, sino con lo que tengamos en el cielo. Por eso creo que la esperanza que nosotros tenemos va a definir la calidad de nuestro servicio. Muchas veces he visto hermanos decepcionados. No, pero nadie valora mi trabajo. No importa. Que no lo valoren. Nadie ve mi esfuerzo. No importa. Dios lo ve. Tu mirada tiene que estar puesta arriba. El que va a dar el premio supremo es Cristo. Él no es deudor de nadie. Tu esperanza tiene que estar puesta en el cielo. Porque si no, vas a estar condicionado a el aplauso o la aprobación de la gente. Y nosotros estamos para que Dios apruebe nuestro trabajo. Para que Dios pueda decirnos en aquel momento, buen varón, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Es el Señor el que va a bendecirnos y va a premiarnos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, alguien que está preparando, o no solamente preparando, ya Timoteo estaba pastoreando. Y el apóstol Pablo le recuerda por qué lo hacemos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Uy, me equivoqué, puse el 110, no hay 110 versículos, perdón. Al 10. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, vas a tener problemas. Timoteo, va a haber gente que no le guste lo que hablas. Pero si nosotros nos esmeramos, nos esforzamos, no es por la aprobación de la gente, es por la esperanza que tenemos en Dios. Por eso Pablo podía decir, sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por eso Pablo, si hay alguien que veo a lo largo de la palabra que tiene mucha autoridad para hablar de aflicciones, justamente es el apóstol Pablo. Y nada lo detiene en su trabajo, sino que se esfuerza, se esmera. Más de una vez le recité aquellos versículos cuando los hermanos de Corintio estaban en contra del apóstol Pablo, lo acusaban de blando cuando estaba con ellos y de ser muy fuerte cuando enviaba cartas. No reconocían su apostolado.
Quizás hasta dudaban del interés de Pablo por esos. Y Pablo les dice lo siguiente: yo no quiero nada de ustedes, solo quiero a ustedes. No quiero que ustedes pongan nada, yo voy a poner todo lo mío, gastaré de lo mío. Pero está hablando de poner plata de su bolsillo. Gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a ustedes, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Eso nos dice alguien que tiene puesta su mirada y su esperanza en el Dios que lo ha llamado. Y qué importante es que nosotros podamos tener nuestra firme esperanza en Dios y que todo lo que ofrezcamos en nuestro servicio a Dios sea sin condición. Hay gente que dice: Señor, cuando me des la casa nueva, entonces te voy a servir. No sé si lo escuchó alguna vez. Hay otra muy típica: pastor, ore porque cuando Dios me dé el auto nuevo, lo voy a poner al servicio del Señor. Normalmente usted me va a escuchar decir: mejor no digas eso, mejor decir: Señor, dame un auto porque quiero pasear con mi familia, quiero estar más cómodo. Porque decimos: si Dios me lo da, entonces yo lo pongo al servicio. Y después nos cuesta ponerlo al servicio. Ahora, mi servicio tiene que ser incondicional. Así Dios me dé o no me dé, voy a servir a Dios porque mi esperanza está puesta en Él. Me voy a esmerar, me voy a esforzar. Voy a hacer todo lo posible para ofrecer el mejor servicio a Dios con mi vida. Y eso tiene que ver con la esperanza que nosotros tenemos. Por último, porque si no se nos va a hacer muy largo, esa esperanza depositada en Cristo nos prepara para la eternidad. ¿Se acuerdan hace un tiempo cuando dije y hablamos del ataque de pánico y del miedo a la muerte? Y yo decía: ¿cuál es el problema si nos morimos? Si en realidad la muerte es la puerta que nos lleva a una eternidad con Cristo. Ahora, vas a tener esa seguridad cuando tu esperanza esté en Él. Cuando tu esperanza sea Él. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Acá Pablo ya está por ser sacrificado. Es la última carta de Pablo. Es lo último que él escribe antes de ser sacrificado. Y dice esto: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nos está diciendo, Pablo sabe que está condenado a muerte. Pablo sabe que va a morir. Ahora, lejos de autocompadecerse, él está poniendo su mirada al otro lado. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tener la esperanza en Cristo, tener esperanza en Cristo me prepara para el día de mi muerte terrenal. Me da seguridad. Esa seguridad que no entendí el día que papá partió. Yo les comenté. Dios me muestra o me dice que papá va a partir. Estábamos charlando y él estaba sintiéndose un poco mal. Y le digo: vamos al médico. Y él me decía que no. Vamos al médico. Y me dice que no. Hasta que en un momento le digo: papá, viejo, le digo, sentí esto. Y él me agarró del hombro y me dijo: gringuito, tranquilo, los médicos no pueden hacer nada. Con una tranquilidad y una paz que yo no entendí en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque tienen puesta su mirada en el galardón. Porque su esperanza está en Cristo. Porque ese momento, un día, todos lo vamos a enfrentar si Cristo no viene antes. Todos pasaremos por el valle de sombras de muerte. Y que podamos hacer como dice el salmista: en ese momento no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué importante es que nuestra esperanza esté en Él. Porque ni siquiera la muerte puede cortarnos esa esperanza. La muerte será la puerta a nuestra eternidad con Cristo. Entonces la muerte no produce en mí un efecto de dolor ni de sorpresa.
ni me quita mi fe, sino que aviva mi esperanza a que un día estaré con mi Creador. Por eso Pablo resalta estas tres cosas: la fe que ellos tienen ahora en Cristo, y esto los hace ser diferentes, esto hace que se amen unos a otros, es imposible hacerlo humanamente, y habla de la esperanza. Es importante en nuestra vida como hijos de Dios caminarla con la esperanza en nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos nuestra esperanza depositada en Él, nada en este mundo nos podrá quitar nuestro gozo. Nada. Por eso el apóstol Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentran en luchas y pruebas. Digo, está loco Santiago. ¿Cómo me voy a gozar cuando las cosas me van mal? ¿Cómo me voy a gozar? Y tiene que ver con la esperanza, porque él dice, porque la paciencia, porque la prueba produce paciencia, la paciencia que empieza a comer un montón de frutos. Entonces hay una esperanza de algo mejor. Hay una esperanza y un propósito que me lleva a vivir esa situación difícil con gozo y alegría. Ahora, dije que me había visto tentado en dejar hasta acá y seguir los últimos versículos de estos 4 que vimos en otra prédica, pero lo vamos a terminar hoy. ¿Cuál es la única manera que tenemos para poder evidenciar la salvación? ¿Cómo es que llegamos a cambiar de fe? ¿Cómo es que podemos empezar a amar a los que no amábamos? ¿Y cómo es que podemos vivir con una esperanza gloriosa? A través del Evangelio de Jesucristo. Este es el verdadero Evangelio, las buenas noticias, el que está expresado en su palabra. Fíjense que ahí Pablo le dice a los de Colosas, la carta que envía, que le da gracias a Dios por estas evidencias y porque han oído el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es el que está en la palabra, y como hablamos el domingo pasado, es el Evangelio que nosotros debemos predicar, el que está siguiendo los fundamentos de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. No hay verdadero Evangelio sin Cristo. No hay posibilidad de salvación si no comunicamos efectivamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: cualquier otro que predique un Evangelio diferente a este sea llamado enemigo. Necesitamos nosotros hablar de este verdadero Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo conocemos de memoria. Él ahí nos dice que no nos avergonzamos de este Evangelio, y da las razones por qué no nos avergonzamos. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. El mismo apóstol Pablo escribe esto. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este verdadero Evangelio produce salvación. Si Jesús no es el centro de nuestra buena noticia, entonces puede crear un grupo o formar un grupo de gente con buenas intenciones, pero no verdaderos hijos de Dios. Porque Jesús es el centro del Evangelio, es el que produce salvación en nosotros a través de la fe, por medio de la fe. Entonces tenemos que saber que este Evangelio tiene que ser bien predicado, bien anunciado. De otra manera, un Evangelio sin Cristo puede ser un mensaje motivador simplemente, pero no hay salvación, pero no hay perdón de pecados. Necesitamos nosotros trazar bien el mensaje
que vamos a anunciar. Algo que el apóstol Pablo reconoce en el versículo 5, en la segunda parte, ahí cuando leíamos la carta a los Colosenses en el capítulo 1.